ciudades cada año. Dicho esto, vamos a saludar a la abogada penalista Yulana Loza, que debe estar satisfecha hoy, puesto que su defensa de la señora Keiko Fujimori en el tema específico de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía ha recibido una opinión favorable de la justicia. Explíquenos cómo vivió usted la audiencia de hoy. Señora Loza, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muchísimas gracias, don Fernando. Encantada de estar aquí. Bueno, para nosotros fue una audiencia, en verdad, el pronunciamiento del juez fue bastante tranquilizante porque, quieres o no, siempre cuando entra en discusión el riesgo de la libertad o quebrar la libertad de una persona nos pone con una responsabilidad muy amplia. Lo dijimos desde un momento, considerábamos que la pretensión de la Fiscalía de pretender, en este caso, de que Keiko vuelva a prisión, resultaba no solamente alejada de lo que había pasado, porque lo que reclamaba era de que había quebrado una regla de conducta, y hoy en día el juez dijo lo que nosotros veníamos reclamando. Keiko no ha quebrado ninguna regla de conducta. De hecho, ella no tiene la regla de conducta de ausentarse de la ciudad de Lima sin previa autorización judicial. La Fiscalía pretendía desconocer ese pronunciamiento que se había dado en mayo del año pasado y que incluso tenía conocimiento desde agosto del 2023 que Keiko venía saliendo de Lima. Y bueno, dentro de eso, hoy día el juzgado nos dio la razón y declaró infundada la petición del Ministerio Público, ¿no? ¿Qué restricciones tiene la señora Keiko Fujimori? Porque nos ha hablado de salir de Lima. En este caso es algo más, es ir a los Estados Unidos, ¿no? Claro, es que desde enero de este año la sala dejó sin efecto el impedimento de salida del país que tenía Keiko. Es decir, a partir de enero de este año ella podía fácilmente y de manera tranquila, porque no había prohibición alguna, salir cuando considerase pertinente del país. Lo hizo recientemente para cumplir determinadas actividades y ya regresó, ya retornó, que es algo que también hoy día la Fiscalía trató de insinuar, que no sabía dónde estaba la señora Fujimori cuando en los medios de comunicación me había dicho que iba a pedir el reporte migratorio. Si hubiera hecho eso, diligentemente se hubiera dado cuenta que Keiko está desde hace bastante tiempo aquí ya, de hace algunos días en Lima, ¿no? Ella fue puntualmente por unos días a Estados Unidos a cumplir una invitación y luego ya regresó inmediatamente a Lima, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo explica usted que el fiscal José Domingo Pérez haya solicitado que se cambie su estatuto y se pase a prisión preventiva si las cosas son para usted tan diáfanas? Es que eran tan claras, incluso tan claras también para el juez. Hoy día el juez no solamente le hizo recordar al fiscal lo que había acontecido en presencia de él, don Fernando. Recuerdo que tuvimos casi 2 años de audiencia entre que iba y venía la acusación. Dentro de eso fue que el juez se pronunció y equiparó las reglas de conducta. Y de hecho la Fiscalía le dijo, son las de abril del 2020, el juez dijo, son las de mayo del 2023 que impuse, y un elemento adicional que nos llamaba mucho la atención porque en verdad no encontramos justificación válida para lo que pretendió hacer. El Ministerio Público no apeló al extremo de la equiparación de las reglas de conducta. En ese momento. En ese momento, don Fernando, lo que la Fiscalía apeló, la Fiscalía pretendía que a Keiko se le impongan 19 reglas de conducta. Que no tenga comunicación con entidades financieras, con entidades bancarias, que no tenga comunicación con fiscales, 19 reglas de conducta. Esa pretensión de que se le pongan 19 reglas de conducta, el juzgado le dijo infundado, mayo del 23. Fiscalía apeló ese punto, pero la sala le declaró inadmisible su apelación porque no lo motivó, no hizo bien. ¿El mismo juez llega? La sala. La sala. No un juez. Ya. O sea, la sala de 3 magistrados le dijo nulo la concesoria de la apelación, inadmisible porque usted no cumplió con presentar su apelación. Vale decir, no hizo su apelación de manera correcta conforme dice la ley, inadmisible. Y el punto 3 de la resolución, que hoy día el juez le hizo memoria y le hizo recordar, y es lo que yo venía reclamando, cuando equiparó las reglas de conducta. ¿Qué pasa, don Fernando? Cuando Keiko sale de prisión en abril de 2020, la sala le da determinadas reglas de conducta. La Fiscalía luego pide estas 19 reglas de conducta. Y entonces el juez dice, para que todos los que la Fiscalía quiere las mismas reglas de conducta, las 19 las rechazo, pero voy a poner las mismas reglas de conducta para todos los que estaba pidiendo la Fiscalía. 4. La primera regla de conducta era en el 20 de que no se ausente de Lima sin previa autorización judicial. Eso fue levantado ulteriormente. En mayo del 23, esa regla ahora era no variar de domicilio sin previa autorización judicial. Eso pretendía desconocer el Ministerio Público. A nosotros nos llamó poderosamente la atención por una cuestión muy sencilla. Desde agosto del año pasado, de julio del año pasado, Keiko estaba saliendo de Lima
Fiscalía tenía conocimiento porque todos los meses Keiko informa por escrito al juzgado las actividades que ha realizado. Este mes he tenido esta reunión, he tenido esta otra visita, he salido de Lima, todo se le informa a la Fiscalía. ¿Usted cree que reclamó en algún momento, así como no apeló en mayo del 2023? Nunca reclamó. Y desde enero, como le dije, ya no tiene el impedimento de salida del país y recién lo hace válidamente y ahora pretendía desconocer lo que el juez había dispuesto. Muy bien. ¿Cómo interpreta usted el comportamiento del señor Pérez? Quizás tiene que ver con la proximidad del inicio de la fase oral del juicio, ¿no? Es que es muy extraño. Yo no me gusta especular dentro de eso, porque no encuentro una explicación legal, no encuentro una explicación válida. Pero sinceramente, muchos comentan incluso que él quizás se trataría de evitar, digamos, el foco de atención que estaba antes respecto de las propias audiencias, el propio proceso que está llevando a cabo el señor Pérez a propósito de las declaraciones del señor Villanueva. Y si luego al día siguiente de una audiencia vino la petición para la revocatoria de la prisión de comparecencia por prisión preventiva para Keiko. Bueno, como dice usted, prefiere no especular, está refiriendo lo que otros especulan. Vayamos a lo real. Lo real es que el comunicado de la justicia señala que la señora Keiko enfrenta un juicio por lavado de activos. Así es. ¿Es el único cargo? Son 5 tipos penales por los cuales ella enfrenta el proceso. Lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo, obstrucción a la justicia y falsedad. Cinco delitos. Cuando el comunicado de la justicia dice por lavado de activos, se está simplificando. Y otros, por lo general. No, sí. Y no dice otro. Justamente el comunicado de hoy dice simplemente... Sí, digamos, el tipo penal para no estar recitando todo. El más grave y el nuclear es lavado de activos. Así es. Usted va a sostener, naturalmente, que no ha habido lavado de activos. Lo venimos sustentando desde un inicio. ¿Por qué, don Fernando? Porque el lavado de activos en la modalidad que está acusando el fiscal a la señora Fujimori es un tipo penal que recién ingresó en vigencia en noviembre del año 2016. Ni siquiera me refiero a la ley de 2019 sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos. Ese es otro tema. Sino al tipo penal lavado de activos. Lavado de activos en modalidad de receptación estuvo vigente o está vigente desde noviembre del 2016. ¿De cuándo son los hechos en materia de acusación de Keiko Fujimori? Campaña 2011, campaña 2016, que terminó en junio del 2016. A nadie, por mandato constitucional, se le puede aplicar una ley retroactiva. ¿Y qué marco normativo había respecto de lo que hoy llamamos lavado de activos en la campaña del 11 y la del 16? La propia ley original de lavado de activos, pero que no contenía la modalidad de receptación de lavado de activos. Era totalmente distinto. Una modalidad en la cual simplemente se exigía la supuesta comisión de lavar el dinero maculado, pero sin la posibilidad de receptación sin conocimiento. Eso recién está vigente a partir del noviembre del año 2016. Insisto, ni siquiera estamos ingresando al debate de la ley de financiamiento de partidos políticos que está vigente desde el año 2019. ¿Qué antecedentes hay de justiciables acusados de ese delito en el lapso anterior a la definición en el código de ese delito? Por el componente, el marco fáctico de imputación que está esgrimiendo la Fiscalía relacionada a campañas electorales, no tenemos todavía uno. Recuerde usted que el más próximo es el juicio que se está llevando actualmente al expresidente Humala. Sí. ¿No? Que digamos es el que está más avanzado y al cual evidentemente también en la campaña del 11 y del 16. Y estamos atentos, digamos, al desarrollo del propio audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que se ha decidido, qué es lo que se ha avanzado hasta ahora sobre la definición de ese tipo penal en el proceso de Ollanta Humala? Puesto que dice que está atenta a la evolución de las audiencias, ¿no? Bueno, todavía no hay sentencia. No, sentencia no, pero hay debate. Sí, hay debate. De hecho, recuerde usted que ahí no han venido a declarar los funcionarios brasileros por propiamente el pronunciamiento de la justicia brasilera que estableció que no venían a declarar. Está claro que no es la única fuente, ¿no? Bueno, el hecho de que no vengan ellos no significa que entre nosotros podemos arreglarnos, ¿no? O desarreglarnos. Ahí el propio bagaje probatorio, entiendo que están ahorita en la etapa de debate de piezas procesales, la etapa documental, ya han pasado la etapa propiamente de declaraciones de los acusados, de declaraciones de los imputados, los debates periciales y están en el estadio probatorio relacionado a los documentos. La Fiscalía está pidiendo qué pena para Keiko Fujimori por los delitos que usted ha mencionado, 5, entre ellos el de lavado de activos. 35 años. Estamos hablando de qué monto receptado.
recepcionado? Él lo que pone es el supuesto financiamiento para la campaña 2011, está hablando algo de 3 millones y tantos, y para la otra campaña 2 millones y tantos aproximadamente para el partido. Cuando se dice caso cócteles, 2016. ya, se está reduciendo, es más que el caso cócteles. Sí, lo que pasa es que recuerda usted que esto empezaron distintos procesos, distintas investigaciones, ¿no? Caso Cócteles se denominó propiamente en su origen al caso de la campaña 2016. Luego se acumularon con el caso de la campaña 2011 y propiamente con el caso Odebrecht. De acuerdo, ¿qué prevé usted como calendario del juicio que se inicia el 1 de julio? Y que ha demorado la preparación durante años, ¿no? Es difícil de pronosticar, don Fernando, porque si solamente la etapa intermedia nos demoramos casi 2 años, es incalculable cuánto nos va a demandar el desarrollo del juicio oral. ¿Por qué? Tenemos aproximadamente 7.200 medios de prueba que se van a actuar entre testimoniales, peritos, debates periciales y actuaciones probatorias de documentos. Es descomunal. De hecho, tanto es así, don La palabra la ha usado usted a propósito, descomunal, ¿no? Es muchísimo lo que se va a tener que actuar. ¿Hay colaboradores eficaces? Hay colaboradores eficaces. ¿Cuántos? En este caso, de lo que tenemos conocimiento, hay un colaborador eficaz. De acuerdo. Ahora bien, entre tanto, han habido algunas modificaciones de la ley penal estos últimos días. Usted habrá prestado atención a lo que está pasando en el Congreso. Una de ellas afecta directamente este caso, que es la ley sobre los partidos políticos, que de facto permitirá que Fuerza Popular quede excluida de esta investigación. Yo no he tenido oportunidad de conversar con el abogado del partido Fuerza Popular. Entiendo que él debe manejar el doctor Salas. Salas, Cristian Salas. Exacto. Entiendo que él tiene su propio diseño estratégico en este caso. Nosotros, en mi caso, yo estoy atenta a la defensa de Keiko Fujimori del partido. Yo no veo... No tiene que ver con la defensa de Fuerza Popular, pero en todo caso ha comprendido que mientras esta ley esté vigente no quedará investigable Fuerza Popular y en consecuencia no podrá ser objeto de una disolución y de la confiscación de sus bienes. Yo entiendo que incluso hubo un pedido similar ya en la audiencia del Partido Nacionalista e incluso el colegiado a lo que ha establecido que ese pronunciamiento se va a dar al momento, digamos, posterior, ¿no? Al momento de la sentencia. Se ha dicho en los últimos días y horas que hay un congresista de la bancada de Fuerza Popular que ha demandado ser defendido por usted, el señor Revilla, César Revilla. Sí. ¿Ha tomado usted contacto con él? ¿Con el doctor Revilla? Sí. Sí, claro, yo lo defiendo en una investigación. ¿Desde cuándo? Desde un poco más de un mes. ¿Y es verdad que ha solicitado al Congreso que pague 40.000 soles para poder financiar sus servicios? Así es. ¿40.000 soles es el tope? Todo, cumpliendo todo el procedimiento establecido y de manera rigurosa y documentada, se están haciendo todos los trámites correspondientes. ¿Pero es el tope de lo que se puede obtener para ser defendido o no hay un tope? Ahí no tengo esa data. Lo cierto es que en este caso los honorarios que hemos conversado son los que usted está mencionando. ¿Y él puede recibir del Estado 40.000 para probar su inocencia porque es congresista? Se hacen un sinnúmero de casos en los cuales están investigados o procesados, se les atribuye cargos a funcionarios públicos. De acuerdo. Por otra parte, hay otra modificación penal que se ha introducido estos días que tiene que ver con el concepto, el tipo penal de crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Haría yo mal en pronunciarme, don Fernando, en ese punto? Aunque no concierne a su defendido, no. pero es un tema penal, ¿no? No, sí. Haría mal, le digo, porque no he analizado debidamente esta norma. A mí me gusta opinar cuando he analizado de manera correcta una norma. En este caso, no la he analizado de manera debida. Bueno, vamos a esperar que nos la diga de viva voz. Encantada. Si no, veremos en redes sociales, porque veo que está dando cursos usted sobre derecho penal. Bueno, los he dado desde siempre, ya, sino que ahora las redes... Falta que se actualice con este pronto. tema. Falta que se actualice con este tema y si no regresará para explicarnos su punto de vista sobre esa ley que ha modificado la situación legal en estos códigos, el tipo penal, crimen de lesa humanidad. Y lo que queremos saber es si concierne y puede beneficiar también a terroristas o no, porque sabemos a quién beneficia, pero algunos sostienen que hay algunos casos que han sido denunciados como tales, particularmente el caso de Soras y el caso de Gardenia, que tiene que ver con Sendero Luminoso y con MRTA, sería penoso que se esté legislando a favor de terroristas.
En todo caso, eso lo sabremos cuando otra abogada o abogado nos explique el tema. Muchas gracias, señora Juliana Loza. Recuerdo que usted es abogada de Keiko Fujimori, sobre todo en el juicio por lavado de activos y otros tipos penales que se inaugura el 1 de julio, pero nos ha dicho que efectivamente también es abogada del señor Revilla en su calidad de congresista con financiamiento público para pagar su defensa. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar esta vez de economía con un economista, un destacado economista y exministro de ese sector, Luis Miguel Castilla.